Así lo dice la moda. Así lo dice la moda. Veracruzano de San Andrés nos acompaña y ha sido senador de la República. En el periodo 2000-2006, para ser específico, y asumió la titularidad de Protección Civil cuando esta era una dirección que a su vez el director de gobierno del gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, en aquel entonces elevó a rango de departamento a Protección Civil, y en el ocaso de aquella administración del antiguo Palacio de Ayuntamiento a Dirección General de Protección Civil. Le agradezco mucho, doctor Miguel Elías Moreno Brizuela, nos acompañe esta noche en el programa En la Mira, ABC Radio, Organización Editorial Mexicana, y buenas noches para usted. Federico, muy buenas noches a ti, a todo el enorme auditorio que escucha este programa de primer nivel. Agradezco mucho tu invitación porque siempre nos has apoyado mucho en el tema de la protección civil. Gracias por estas palabras para su casa 760 del Cuadrante. Pues la verdad son pocos los colaboradores, además de usted, Oscar Roa, Gloria Vázquez, Adrián Noriega, María Isabel Noriega, que le secundan en la tarea para ofrecer a 8 millones de residentes de esta capital y 19 de la población flotante una adecuada política de protección civil y ante sismos de gran magnitud que pueden registrarse hoy mismo en esta capital. Podrían registrarse hoy. Señor secretario. Así es, bueno, tengo afortunadamente una plantilla de colaboradores que traen la camiseta muy bien puesta y que a pesar de las grandes restricciones económicas a las que ha sido sometida la protección civil en el DF, con actos verdaderamente heroicos hemos podido estar dándole atención a los ciudadanos y atención a todos los riesgos que se presentan en nuestra ciudad. Ya lo platicaremos más adelante en detalle, y uno de ellos, el más importante, para el cual el jefe de gobierno elevó de rango la protección civil, que como bien lo dice, era una dirección general y ahora es una secretaría. El principal riesgo, el riesgo más importante para el que estamos en este cargo, además de los otros que hay que atender, por supuesto, es el riesgo sísmico. Vivimos en una ciudad sísmica, vivimos en un país sísmico. Es importante decir, Federico, que al año en nuestro país el promedio es de 1.100 sismos anuales, 1.100 sismos. Pero, ojo, el año 2010 el promedio se elevó a 2.400 sismos. El año 2011, que recién acabamos de abandonar, fue de casi 3.500 sismos. Entonces, es algo importante que la gente debe de saber y que debemos de prepararnos. Señor secretario, en unos días más se va a recordar, precisamente en marzo, un año del aniversario de la tragedia del tsunami allá en Japón, y por ello nos permitimos requerirle que nos explique cuáles son los criterios en materia de protección civil para este país y esta ciudad y la capital, en la que inciden 5 placas tectónicas como Pacífico, Rivera, Cocos, Norteamérica y del Caribe. Registran una enorme actividad, cada una de ellas sísmica, y si bien no existe una manera de advertir, ¿qué se puede hacer? Criterios generales. Bueno, es muy importante lo que se acaba de mencionar, dado que nosotros estuvimos el pasado mes de noviembre en Japón, estuvimos en Nagoya, estuvimos en Tokio, y el año pasado también hicimos lo propio. Debo reconocer aquí públicamente que ese hermano país es actualmente el país más desarrollado en materia de protección civil, en muchas otras materias, pero en la materia de la protección civil han hecho verdaderamente cosas extraordinarias. Debo decir que la protección civil en caso de sismos es importantísima, el estar capacitado, que es a donde quiero llegar ante esta pregunta, pero debo decir que un ejemplo a veces vale más que 1000 palabras, y lo que aconteció el año antepasado en Haití, en donde con un sismo de 7.1
murieron más de 300.000 haitianos y prácticamente el 90% de su capital, Puerto Príncipe, quedó destruida. ¿A qué se debió esto? Entre otras, el fenómeno natural, a una nula preparación en materia de protección civil. Meses después, en Japón, con este sismo que fue de 9 grados, casi 1000 veces más poderoso que el de Haití, ojo, casi 1000 veces más poderoso que el de Haití, no provocó una sola muerte y ni un solo edificio se cayó. Las muertes que vimos después fueron por el tsunami, pero no por el terremoto. Entonces, esto permite afirmar con contundencia que la preparación de la ciudad, del país, en este caso de nuestra ciudad, Ciudad de México, la preparación de la gente, el saber qué hacer ante un sismo, el saber cómo comportarnos ante un sismo, más la preocupación del gobierno, el haber revisado estructuralmente los edificios, es la piedra angular para que cuando tengamos un sismo los daños sean mucho menores que en cualquier otro país. Señor secretario, en materia precisamente de protección civil, ¿qué fue para usted o ha sido a la fecha el fenómeno que le sacudió y que enfrentó al frente de esta dependencia? Bueno, hemos enfrentado varios sismos que afortunadamente hemos tenido saldo blanco debido, repito, a la preparación que ya se tiene, al hecho de que hoy exigimos en el programa interno de protección civil, que es por ley que todo el mundo debe de tenerlo, que sean checados estructuralmente los edificios y que los edificios aguanten un sismo de más de 8 grados. Hemos tenido sismos intensos en la ciudad que por fortuna no han generado problemas, pero sí una gran movilización de cuerpos de emergencia. Tenemos un gabinete de crisis y reacción inmediata que nos ha permitido enfrentar de muy buena manera estos sismos que se han presentado. Hemos tenido también lluvias muy intensas, recordarán las del 2007, enero del 2007, en donde cayó una verdadera tormenta. No sé si recordarán que incluso en aquel entonces dijimos que había sido prácticamente la lluvia atípica más intensa que se ha presentado en los últimos años en la Ciudad de México, hasta lo consideramos un ojo de tornado. Fue un fenómeno que se llamó celda o célula convectiva, y que en aquel entonces quedó la ciudad a oscuras, una parte muy importante de la ciudad. Tuvimos que llevar plantas de emergencia a muchos lados para ayudar, sobre todo a personas enfermas que estaban atadas a algún aparato que necesitaban de la energía eléctrica para que esto funcionara bien. Tuvimos una cantidad importantísima de árboles caídos, tuvimos heridos, hubo un desastre importante y afortunadamente lo sacamos muy bien, pero lo recuerdo muy bien también la inundación que tuvimos en el Arenal, que hace 2 años precisamente, que también fue una situación muy importante, varias lluvias que se presentaron en estos años, que incluso lo recuerdo yo con mucho agrado. Fue una lluvia muy intensa de más de 40 milímetros de precipitación, que esto es una precipitación enorme. Yo decía en aquel entonces que era prácticamente entre 30 y 40 estadios azteca que habían caído en la ciudad, y que tuvimos una situación muy complicada. Tuvimos más de 2,000 casas afectadas, estuvo más de 10 horas el caos vial en la ciudad, pero con una lluvia 3 veces menor una semana después, Nueva York, que uno la piensa como una ciudad totalmente avanzada, con la tercera parte de la cantidad de agua que cayó en la Ciudad de México, quedó prácticamente arrasado. El metro dejó de funcionar en Nueva York, se fue la luz, hubo muertos, fue un verdadero caos. Entonces, ahí nos permitió hacer el balance de que, a pesar de los pocos recursos que los diputados locales han dado para la protección civil, a pesar de ello,
hemos tenido buenos resultados. Quiero agregar a lo anterior, señor secretario, entre las facultades de protección civil, riesgos geológicos como grietas, volcanes, deslizamiento de laderas, derrumbes, sismos y socavones, particularmente en la colonia Nápoles, Santa Fe y Lomas de San Lorenzo. Así es. En Lomas de San Lorenzo tuvimos una situación muy complicada de una grieta, la IZT-47, que es una grieta que se activó y que nos ocasionó, primero, la ruptura de un tubo de Pemex, un ducto de Pemex y una gran salida de ese material que afortunadamente ya remediamos y se controló. Y un día después, un socavón enorme que literalmente se tragó a un joven y que perdió la vida ahí, y hasta un coche que estaba con él desaparecieron. Esto fue uno de los momentos más complicados de esta activación de la grieta. Afortunadamente hemos logrado controlar muy bien el fenómeno que ocurre en nuestra ciudad, y hoy solamente esta grieta la tenemos activa, y siempre que tenemos una grieta activa la estamos monitoreando permanentemente para evitar que cause problemas. Señor secretario, ¿la ubicación de esta grieta o...? Está en Lomas de San Lorenzo, en Iztapalapa, precisamente muy cerca del reclusorio, a 2 cuadras del reclusorio. La grieta es una grieta grande, de más de 3 kilómetros, que atraviesa parte de Iztapalapa, pero allí fue donde ocurrió la situación más complicada. Y lo que ocurrió aquí en la colonia Nápoles, en donde tuvimos la caída de un muro Milán que ocasionó una enorme socavación. Se estaba haciendo allí unos edificios, se estaban haciendo un complejo habitacional más un centro comercial, y por errores constructivos, por no contar con la opinión técnica de protección civil, que por ley deben de contar todos los edificios, se ocasionó esto. Cuando revisamos la cuestión jurídica, vimos que el permiso de construcción era anterior a la creación de la Secretaría de Protección Civil, por eso no violaron la ley, pero sí se presentó un problema serio. Señor secretario, si nos permite rápidamente un corte, son las 7:44 aquí en ABC, 7. El cambio climático, las acciones al interior del gobierno capitalino se dividen en 2 vertientes: una, mitigación, área de la Secretaría de Medio Ambiente, y adaptabilidad social, que es su terreno, doctor. Así es. Bueno, las dos son nuestro terreno. La mitigación es muy importante para la Secretaría de Protección Civil, porque el mitigar es prevenir, precisamente, es enfrentar los riesgos que existen. Tenemos los 5 tipos de riesgos que existen en la Ciudad de México: geológicos, hidrometeorológicos, físico-químicos, socioorganizativos y sanitarios. Entonces, en todos ellos hay que hacer mitigación, obras de mitigación en términos generales, para poder preparar a la ciudad a enfrentar cualquier desastre de la mejor manera posible. La mitigación no te evita que se presente el desastre, pero sí evita que sea con gran fuerza, disminuye muchísimo la posibilidad. Riesgos físicos químicos, que contemplan, entre otros, incendios, la próxima temporada de incendios, que ya está tocando eso puerta, y manejo de materiales peligrosos sanitarios, incluidos pandemias, como fue el caso en 2009 del H1N1. Así es. Debo decir que en incendios hemos trabajado muy intensamente. El heroico cuerpo de bomberos depende de un servidor de la Secretaría de Protección Civil, y se logró bajar de casi 6,000 incendios que tuvimos en el año 2010 a 4,700 que tuvimos en el 2011. O sea, esto fue precisamente la mitigación, la prevención de estos riesgos, y también logramos disminuir de manera importante los incendios forestales. Debo de recordar, porque la gente ahorita dirá, alguna gente que nos escucha, forestales en la Ciudad de México, más del 60% del territorio de la ciudad todavía es territorio rural, en donde hay una enorme cantidad de bosques y hay incendios de manera muy importante, los cuales hemos logrado disminuir también de manera importante, y somos quizá
en este momento la ciudad en el mundo mejor preparada para enfrentar incendios forestales. Nuestro promedio de daño por incendio es de menos de 2 hectáreas y ninguna otra ciudad en el mundo. California anda como por las 5 hectáreas, el resto del país anda como por 27 hectáreas por incendio. Entonces hemos avanzado mucho en esta lógica. Y hablabas de la H1N1, debo decir que con las medidas que se tomó por parte de Marcelo Ebrard, con una estatura de estadista, tomó una decisión que parecía muy complicada, cerró todo el sector económico de la ciudad, teatros, cines, restaurantes y todo esto. Se logró evitar una situación que puede haber sido de una catástrofe epidémica. ¿Qué retos en esta gestión, doctor? Pues muchos hablan de ello y lo que se lamenta, no solo su personal, lamentamos los capitalinos, es que aún no exista la conciencia entre los representantes populares, los diputados federales particularmente, quienes asignan el recurso al gobierno capitalino y a su vez junto con la asamblea a protección civil. Podemos pensar, llegará el día en que haya una partida etiquetada para protección civil en la capital, segunda capital y su zona conurbada más habitadas del planeta. Así es, yo digo que, y se lo he dicho a los asambleístas frontalmente, han reprobado totalmente en la materia de protección civil. Debo decir que los diputados federales, muy mal, yo fui a hablar con ellos para hacerles ver cuál era la situación de riesgo real que había en la capital. Se necesitaban cuando menos 10,000 millones de pesos para enfrentar los riesgos más importantes que tenemos en nuestra ciudad. Posteriormente, comentaba yo hasta en tono de broma, que los asambleístas ya tenían que darme mi almanaque, porque yo era el secretario que más veces ha comparecido con ellos. Totalmente inútil el explicarles, el decirles, el hacerles ver que en Japón están tan avanzados, porque en Japón, antes de repartir el presupuesto, dicen cuánto cuesta el mitigar las obras en materia de protección civil. De lo que sobra es el resto del presupuesto. O sea, ellos, la prioridad es la seguridad de los ciudadanos, como tendría que ser, la seguridad de las familias, la seguridad del entorno. Y a pesar de ello, no solo no incrementaron el presupuesto para la Secretaría de Protección Civil, sino, increíble Federico, lo disminuyeron. De 169 millones que tuvimos el año pasado, este año 132 millones de pesos, lo cual es casi un insulto a los habitantes de esta ciudad de materia de protección civil. Yo sí se los he dicho, el reclamo ha sido muy fuerte. Aprobaron 1.300 millones más para disque protección civil, pero que no sabemos dónde están, cómo están manejados, y esto, bueno, pues evidentemente que ha hecho que yo he hablado con mi gente, con los colaboradores, y es decir, ni modo, pues hay que seguir adelante y hay que seguir protegiendo la seguridad de los ciudadanos del Distrito Federal. ¿En qué mentalidad? Y díganos en qué distritos electorales federales o locales son, doctor, o no usted, lo investigamos por el Google Chrome, y reclamarles, o cuando sean otros tiempos, decirles, oigan, ¿por qué reducen de 169 a 132 millones? Es lo que usted dispone, la Secretaría de Protección Civil, para el 2012, es una majadería eso. Así es, llegué a tener, en el mejor momento de esta Secretaría, llegamos a tener casi 700 colaboradores. En este momento tengo 472 colaboradores nada más. Repito, ha sido muy complicado, pero afortunadamente he contado con el apoyo del jefe de gobierno irrestricto, Marcelo Ebrard Casaubon, y nos ha dado ampliaciones presupuestales, quitándole a otras áreas para dárselas a protección civil. Afortunadamente hemos contado con ello y hemos podido hacer una mitigación de riesgos de manera importante, pero pues los diputados ya no les queda otra, porque ya fue su último año, es y ya no podrán enmendar la plana. Yo se los pedí muchas veces que enmendaran la plana. En el último tramo de su desempeño,
doctor, con quien nace la Secretaría, se da la conversión entre la Dirección y Secretaría de Protección Civil. ¿Cuáles cree que sean los puntos torales? Y si la ciudad capital es el tema que reincide en pláticas con usted, ¿está preparada para resistir otro sismo como aquel de septiembre 19 de 1985? Bueno, hay muchos retos. Yo hay un reto que para mí ha significado una situación muy importante, que es la vivienda en riesgo en nuestra ciudad. Gente que vive en zonas de alto riesgo geológico o hidrometeorológico, que para ello eran parte de estos 10,000 millones de pesos que yo les había informado a los señores diputados asambleístas que hacían falta, y que desgraciadamente son estos riesgos que no se han podido mitigar en su totalidad, a pesar del enorme apoyo que nos ha dado el jefe de gobierno. Pero en materia de sismos, es muy importante decir que hoy la Ciudad de México es una de las ciudades mejor preparadas del mundo. Incluso Ban Ki-moon, el secretario general de la ONU, nos hizo el reconocimiento de ser una de las ciudades mejor preparadas del mundo. Los propios japoneses hicieron el reconocimiento que teníamos el mejor sistema de alertamiento sísmico del mundo, y la sociedad se ha ido preparando cada vez más. Nuestra sociedad hoy está mucho más cerca de la sociedad japonesa que de muchas otras sociedades que todavía están muy atrasadas en materia de protección civil. Con su anuencia, si lo permite, en este último minuto, solicitamos al maestro Temolsin en la orientación de prospectiva, generar algunas expectativas sobre su vida. Maestro Temolsin, adelante, por favor. Muchas gracias. Doctor Miguel Moreno es del signo de Libra, del 23 de octubre. Su palabra clave es yo equilibrio. Le gusta una vida plena de belleza, de arte y de amor. Por su hora de nacimiento tiene el signo de Leo, que le da una influencia donde le agrada lo bueno, lo mejor, tanto en su trabajo como en su vida familiar y en su vida amorosa. Por su cumpleaños anterior en Santa Fe, aquí en el Distrito Federal, significa ratificación y continuidad en estos momentos. Y finalmente en el 2016, muy buena suerte. 2016. Sí. Otros tiempos. Doctor, gracias por su presencia en su casa, ABC en Amiga. Ojalá que sean más recurrentes. Me daría muchísimo gusto porque, Federico, debo de agradecerte que este es uno de los programas en el país que más impulso le han dado a la protección civil. Estoy muy reconocido, muy agradecido. Reconozco a todo tu equipo de trabajo, a todos los colaboradores, el gran impulso que le ha dado a la protección civil en la Ciudad de México. Muchas gracias, doctor. Mucho éxito por usted. Los actores de la noticia en el 760 www.federicolamont, así lo dice Almont, y para ustedes, la Sociedad Cooperativa de Trabajadores Pascual. 2012 es el año que Naciones Unidas, el máximo órgano multilateral, determinó ser el de las cooperativas. Por su experiencia en Veracruz, en la palestra nacional en protección civil, doctor Elías Moreno Vizuela, es viable el modelo de cooperativas en la República Mexicana y particularmente la Sociedad Cooperativa de Trabajadores de Pascual. Sí, por supuesto, yo debo de felicitar a Pascual Boing porque junto con otras cooperativas que hay en la Ciudad de México y en el país, han sido un verdadero ejemplo mundial. Debo decir que las cooperativas son precisamente desde el punto de vista económico una de las más justas, porque ponen en igualdad de circunstancias a los trabajadores y al patrón, y de hecho los patrones terminan siendo los trabajadores. Desde mi punto de vista, este es un verdadero ejemplo de lo que se debe de hacer, y esta cooperativa Boing ha sido ejemplar en el país y en el mundo. Finalmente, a nuestro invitado y agradeciendo a la Sociedad Cooperativa, un modelo después de la revolución que aún es vigente, de cooperativismo. Así es, definitivamente hay otras que, como la cementera Cruz Azul, que ambas han sido un verdadero ejemplo, no solamente en el país, en nuestro país, sino a nivel mundial. Enhorabuena y felicidades, además, porque el próximo año es su año. En este servicio y desde luego la Sociedad Cooperativa de Trabajadores Pascual presente, los actores de la noticia, con el secretario de Protección Civil del gobierno capitalino, primera secretaría en esta estructura
en el sexenio 2006-2012. Usted, doctor Elías Moreno Brizuela, gracias. Muchas gracias. Así lo dice la moda. Así lo dice